qué gusto saludarte, Igualmente. mi querida Malca. Y justo hablando de información sobre la guerra de la desinformación en esta guerra de Medio Oriente, estando por allá desviaron un misil que iba directo a Chipre y pegó tantito en frontera con Turquía y lo desviaron. En Turquía no había información de la guerra. Así de sencillo. Ni en la radio, ni en la televisión, no había. El Estado lo controla. A ver, mira, la desinformación siempre la hemos tenido en todas las guerras. Por ejemplo, puedo pensar, ¿tú te acuerdas de estas imágenes de la Guerra Fría, del comunismo, con estos pósters tan característicos? Yo me acuerdo perfecto de ellas, pero estamos en una realidad distinta. En esta era de la posverdad y donde está la tecnología dominante, tenemos en cuestión de segundos se pueden fabricar imágenes, sonidos, deepfakes, que son tan convincentes. Yo te confieso que he tenido amigos que en estas semanas me han dicho, oye, Malca, Tel Aviv está en llamas, lo están destruyendo. Entonces, neta, o sea, ¿de dónde sacas esa información? Pero ves imágenes donde, o sea, son tan convincentes y además tienes que tomar en cuenta algo, Fernanda. Nosotros venimos de una época en donde todavía había credibilidad de ciertos organismos o ciertos medios. Por ejemplo, la BBC era incuestionable lo que se decía, CNN, New York Times. Eran fuentes muy fidedignas de información. En esta era de la posverdad ya no es tan importante la verdad ni los argumentos. Se trata de causar una impresión inicial que es la que te genera una reacción emocional, que es lo que le están apostando para quedarse en ti. Después viene lo demás y el desmentido, si viene y cuando viene, no te causa tanto impacto. Es más, a veces cuando lo ponen en la última página. O por ejemplo, en este conflicto de Gaza e Israel, ¿te acuerdas? La BBC repetidamente sacaba noticias falsas alimentadas por un organismo palestino que estaba dando noticias con una tendencia. Ya no era cuestión de verificar. Aúnale a eso que tienes imágenes, sonidos, fotos, es decir, la invasión y el impacto de todos estos medios en tu mente, creando reacciones, es impresionante. Ahora, en el caso de Irán, es interesante, Fernanda, porque sí hay un plano militar de la guerra, pero ante la desventaja de Irán en particular en ese plano militar, este conflicto en medios, donde tienes imágenes y demás, traslada el conflicto a otro plano, a un plano mucho más amigable para Irán, donde pueden manipular información, donde ya no es el plano militar, es la calle, son las universidades, son las personas. Y en ese plano, el punto de este tipo de reacciones, de crear un golpeteo constante de emociones, es que al final se crea un marco mental en las personas que decide de una forma ni siquiera consciente quién es víctima, quién es victimario y quién tiene legitimidad al otro lado del mundo. Esta proliferación de cuentas falsas, ¿no?, que suplantan la identidad de altos dirigentes iraníes, por ejemplo, que te das cuenta que no están verificadas. No sigan cuentas no verificadas, créanme. Digo, entendiendo que si tú quieres estar informado, pues vete con medios de comunicación serios, conocidos y verificados. Y también sé escéptico incluso en esos medios. Ahora, lo interesante es que hay una paradoja muy interesante. Estamos en un mundo y en una época donde nunca la información ha sido tan accesible para todos. Y no obstante ella, una gran mayoría de personas viven en burbujas informativas que, si nos ponemos a pensar en estricto sentido, los medios sociales, ¿qué tienen como modelo de negocios? Tienen como modelo de negocios generar ira, generar miedo, porque eso genera clics, tráfico, claro, influencia y dinero al final del día. Tú sabes que el otro día mi hijo me estaba diciendo algo muy interesante. Es un poco exagerada esta teoría, pero hay una teoría de el Internet muerto, que es
que la mayoría de flujo en el Internet está movido por bots. No es tan así. Pero hay una gran cantidad de bots que ni siquiera son personas opinando, cuyo solo propósito es golpetear, crear enojo, frustración. Qué fuerte. Y manipular la información. Es fuertísimo. Y además, fíjense, dentro de la palomita famosa, en X cualquiera puede tener una palomita azul, ¿eh? La pagas. Fíjense más en la cantidad de seguidores. Fíjense más en los recientes 20 publicaciones, en las recientes 20 publicaciones de esa cuenta. Es muy importante esto, porque caes muy fácilmente. Bueno, acuérdense que esta investigación del New York Times publicada el pasado fin de semana, que identificó 110 videos creados con inteligencia artificial sobre la guerra del Medio Oriente, donde hay bombardeo de rascacielos del Golfo Pérsico, mezquitas, el tema de Jerusalén, buques lanzando misiles, entierros masivos, soldados siendo capturados por el enemigo. Nada era cierto. Pero es muy interesante. En esta era de la posverdad, fíjate que como los influencers y actores no estatales han adquirido tanta influencia, compiten en los medios por las narrativas. Es decir, ya no están en un mismo plano como las agencias de noticias, como agencias estatales. Todos compiten por atención, todos compiten por crear un impacto mental y, más importante, fíjate que estas narrativas lo único que hacen, como estás en una burbuja, alimentan tus prejuicios. O sea, no están hechas para generar una opinión distinta. Están hechas para generar una repercusión mucho más fuerte de lo que tú ya crees. Y no solo eso, llevarla a un extremo de odio. Por eso, cuando tú tienes narrativas que ves, o sea, en una guerra hay, de los dos lados, hay personas muertas, ¿no? Y sin embargo, en estas burbujas donde consideran a Estados Unidos e Israel como los tiranos, cualquier persona muerta del otro lado, es decir, del campo de Estados Unidos e Israel, en estas burbujas pues no genera ningún impacto de misericordia, de compasión, híjole, sí son muertes humanas. No, al contrario, se lo merecen, malditos estos. O sea, no hace un plano humanizador, hace un plano de desnaturalizar las emociones y de crear más polarización. Los políticos también lo han aprendido muy bien en esta era de la posverdad. No quieres encontrarte en un plano intermedio, quieres polarizar opiniones, porque eso es lo que genera atención al final del día. Gracias, mi querida Malca. Siempre es un placer compartir contigo el micrófono. @Malca con K y H, Malca Novigrot. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué análisis, ¿eh?